Día 2 del reto cómo dibujar graffiti con la mano izquierda. Estos son los ejercicios que hice ayer durante el primer día y en la página izquierda también, así que hoy voy a continuar en esta página. La página derecha es la continuación de la izquierda. En esta ocasión he cogido un bolígrafo negro que ha sido lo primero que he encontrado. Recordamos que tenemos que mantener las proporciones y el grosor en ambos lados para hacer la letra perfecta. Como ven, ya se va notando algo de mejoría en el pulso. Eso no significa que la línea sea limpia, pero a base de más esfuerzo y más práctica seguramente iremos mejorando. Todo será verlo al final de los 30 días. Y hoy tenemos un invitado especial que está aquí, Osiris. Esto es el principio de una larga aventura. Las letras que ya tenía hecho a lápiz no estaban correctamente. Bueno, depende al gusto, ¿no? Pero yo la estoy corrigiendo directamente a boli con las proporciones que yo creo. Y aunque el pulso no sea el mejor, pero las proporciones voy a intentar lo que sean las más adecuadas. Por eso siempre digo que primero es mejor hacer los dibujos a lápiz y luego pasarlo a boli. En esta parte, por ejemplo, es más ancha y yo lo estoy haciendo que sea más paralelo. Por eso, si lo hacemos primero a lápiz, podemos evitar pequeños errores e irlo borrando. Y una vez que tengamos ya el diseño que pensemos que está perfecto, lo pasamos a boli. Yo en esta ocasión lo estoy haciendo todo directamente a boli. Por eso voy a enseñar que las siguientes letras las hago sin tener que haberlo hecho anteriormente a lápiz. ¿Qué trucos o tips podemos aplicar para hacer una letra? Pues buscamos el centro y luego las partes de abajo, una en cada lado, una sería por aquí y hasta aquí. Unimos las líneas y ya tenemos la primera. Luego vamos a hacer lo mismo en el lado paralelo, así que vamos haciendo la línea recta y a la misma altura donde terminó la otra. Así que vamos haciendo la curvatura y recordamos que tenga el mismo grosor, lo que es el paralelo de la letra. Así que ya buscamos la altura de esta línea y la seguimos. Y ahora, igual que tiene el grosor en los palitos de los laterales, pues hacemos el central. Y ya vamos teniendo la letra y aquí donde se unen ambas líneas, pues ya hemos terminado la letra A. Cuando hice este libro lo pensé en todo. Por ejemplo, la letra A es todo rectas con algunas mini curvas que es las terminaciones de las letras. Y la letra B, sin embargo, es parte recta con otra en horizontal recta y luego unas curvas que son más grandes. Para que el ejercicio sea diferente, porque si yo hubiera querido, las curvas hubieran sido diferentes, por ejemplo, o más grandes o incluso rectas. Más como una letra de Cyberpunk. Y aquí el mecanismo es exactamente idéntico, tiene que ir en paralelo las partes y así que ahora mismo estoy aprovechando en hacer toda la línea horizontal y luego voy a hacer las pequeñas en vertical. Una vez que hemos terminado la línea completa empezaremos los ejercicios de la letra B sin ayuda. La ayuda es la letra que tenía en medio. Igualmente tiene el cuadrado que nos indica la proporción y el tamaño de la letra. Más adelante en el libro iremos avanzando la dificultad, así que no tendrá este cuadrado. Así que veremos cómo se nos va a ir dando. Y ahí tenemos Siri, como siempre, dando un poquito la nota. Y ya vamos terminando con la letra B. Así que la siguiente, que es la de letra C, como vemos, es todo curva. Como veis, se va notando la mejora del día de ayer al día de hoy. Está mucho más limpia, así que bueno, vamos a ir siguiendo con los ejercicios. La letra C. Vamos a ir haciendo poco a poco para ir acostumbrando la mano a hacer este tipo de curvas. Así que poquito a poco vamos avanzando. Es importante tener un espacio adecuado para trabajar tranquilo, sin tener distracciones ni nada que te vaya molestando. Seguimos con la letra C intentando hacerlo lo mejor que podemos. Esta es la parte que no tiene la guía de ayuda y vuelven al ataque Osiris. Y ahora veremos cuáles son sus intenciones malignas. Y voilà, se echa. Ya no hay marcha atrás, ya esto se nos ha ido de las manos. Venga, hombre. Y nada, lo que faltaba. Venga, pues vamos a pintarlo. Anda, hijo, este quiere un tatuaje. Pues nada, los siguientes ejercicios serán encima del gato Osiris. Es un cliente fiel y se deja tatuar por todos lados. Y encima, para el colmo, nos quedamos sin tinta. He cogido un boli azul, así que cambio de color. Y como os dije antes, las letras están estudiadas para que tengan partes lisas y partes curvas. En esta ocasión hemos vuelto a una parte lisa y otra curva. Y aquí tenemos de nuevo al dominante Osiris el gato.
donde vuelva a coger terreno poco a poco y nada, se nos vuelve a echar encima de la mano y así es imposible trabajar. Y pasa el tren y se lo lleva, se ha llevado al pasajero. Y bueno, yo creo que con este hueco podremos trabajar. A ver si consigo terminar este ejercicio de una vez. Para empezar la nueva página, así os voy enseñando cómo vamos. ¿Y habéis dado cuenta que cada vez está más cerca otra vez? Veremos qué pasa. ¿Conseguiré como nuevo reto terminar esta página? Bueno, por fin hemos conseguido terminar esta página, como ya lo veis, y ahora vamos a empezar la siguiente. Estas son las siguientes letras que vamos a realizar, así que poquito a poco y con mucho cuidado de no molestar a Osiris, vamos a ir haciendo un poquito de hueco. Y poniendo el reto más difícil, tenemos todo el peso muerto de Osiris, así que vamos a intentar hacer los ejercicios con el gato por encima. Y esto más que un reto parece una novela. Terminando la letra E con la cola de Osiris que parece un reloj o un cronómetro. Lo bueno de la letra E que no tiene curvas, aunque siempre hay que forzar el tema de los ejercicios. Por eso cuando hagáis vuestro nombre o vuestra pieza, tenéis que ir mezclando curvas y rectas. Por ejemplo, el diseño de la letra G tiene la recta y las curvas en uno. La H es, entre comillas, más simple. Digo entre comillas porque para muchos hacer las líneas horizontales o verticales es más fácil que hacer algunas curvas. Esto ha sido todo por hoy. Si queréis que los vídeos sean un poquito más cortos, ya que conocéis el procedimiento, podéis escribirme en los comentarios, menos cuando sean diferentes ejercicios que tendré que explicarlos desde cero. Yo veo una buena mejora comparada a los ejercicios de ayer, así que vamos a ir siguiendo y con el acompañamiento de Osiris. Y para los interesados, el libro está en Amazon.